Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Es verdad que estamos en el acto de clausura de un congreso atípico, pero no por eso menos importante, no por eso menos importante en el proceso en el que estamos en estos momentos. Y yo quería, en primer lugar, darle las gracias a la Federación, especialmente a la Comisión Ejecutiva que habéis elegido, que es la misma que había, especialmente al compañero Carlos, pues por el trabajo que ha hecho la Federación para que yo hoy sea secretario general de la Confederación. Creo que podéis estar plenamente satisfechos aquellos que yo pensaba que era toda la Federación, que en el Congreso de la Federación de manera unánime decidisteis apoyarme para que presentara la candidatura, porque realmente ha sido un congreso difícil, complejo, pero que esta Federación, como tantas otras veces ha hecho en la historia del sindicato, ha marcado la pauta, no solo en las propuestas, no solo en las ideas, sino que en este caso, compañeros y compañeras, además, el Congreso de la Confederación decidió también darnos la dirección del sindicato para que podamos desarrollar las ideas, el proyecto. Y yo os quiero pedir, en primer lugar, a la Federación apoyo para desarrollar el proyecto. Me lo habéis oído decir en los diferentes lugares donde estuve, siempre invitado por la MCA, por más federaciones también, pero siempre invitado por la MCA, que no nos hemos presentado a este proyecto para calentar sillas, ni nos hemos presentado a este proyecto para no hacer un trabajo de cambio y de reformas de la Confederación a fondo. Y hoy, un mes más o menos después de la celebración del Congreso de la Confederación, quiero reiterar ese compromiso. Y para que eso sea posible, la Comisión Ejecutiva Confederal, el secretario general de la Confederación, necesita una federación, una MCA fuerte, unida, un proyecto de MCA que nos ayude a tirar adelante toda esta serie de reformas que nos hemos propuesto en el Congreso de la Confederación. Y he querido empezar la intervención por aquí, sobre todo porque la Comisión Ejecutiva Confederal y el que os habla no queremos perder ni un segundo más en debates que no tengan relación directa con aquellos compromisos que hemos adquirido en el Congreso Confederal. Y hay un primer compromiso, compañeros y compañeras, y una primera cuestión que a mí me gustaría que restauráramos en el sindicato, que es la confianza entre los compañeros y las compañeras. A mí no me preocupa nada que haya compañeros y compañeras que no estén de acuerdo con el secretario general de la Confederación. No me preocupa nada que tengamos que tener los debates que tengamos que tener. Lo que realmente no me parece razonable es no decir y hacer. Creo que este sindicato necesita que los compañeros y las compañeras cada día más nos miremos a los ojos y nos digamos lo que pensamos. Que restauremos en el sindicato este principio de ética, de que todo nos sirve, de que nos tenemos que respetar, de que tenemos que hacer un trabajo en común y que los proyectos que uno decide darle soporte los lleva hasta el final. Y por tanto esa es la primera consideración que os quería hacer. Tenemos un trabajo por delante difícil y complejo, porque va a ser difícil y complejo
el proceso que tenemos que llevar y que tiene que culminar de aquí un mes, me parece que más o menos exactamente, creo que es el 11 y el 12 el día que está convocado por parte de la Ejecutiva Confederal el Congreso Constituyente de la nueva Federación, que no tiene nombre y por tanto continuaremos llamando la Federación número 1, y tenemos que remar para que ese proceso salga adelante, respetando las resoluciones del Congreso Confederal, por supuesto. Yo creo que sería bueno que fuéramos capaces de cerrar un acuerdo, las dos federaciones, que tuviera en cuenta las necesidades, las idiosincrasias de cada uno de los sectores que componen las dos federaciones. Por tanto, cerrar un acuerdo en relación a cuántos sectores tiene que haber en la federación. Carlos sabe que yo era de los que era partidario de que hubiéramos cerrado los sectores en el Congreso Confederal. Lo dije en la comisión cuando se estaba discutiendo la sectorialización. Otros son los que no han querido. Y yo era partidario de hacerlo porque efectivamente veía que todo este proceso se iba a complicar. Pero en todo caso ahora tenemos que ir a un proceso de acuerdo en relación al número de sectores, que tiene que ser un número razonable y que sobre todo nos tiene que permitir desarrollar la acción sindical de acuerdo con las expectativas que hemos generado en el Congreso. Ese es el criterio que hay que tener, no el criterio de procedencia, no el criterio de dónde venimos, sino el criterio de a dónde vamos. Y a dónde vamos es a un proceso de sectorialización profundo. Hemos de aprovechar seguramente incluso este proceso para que algunos subsectores, que no serán sectores, puedan adquirir personalidad propia potente. Todo lo potente que sea necesario para mejorar su acción sindical y para que los trabajadores y las trabajadoras de los sectores se puedan identificar con ellos. Porque hay que reconocer que esta es una federación muy amplia. Vamos a tener trabajadores de la tierra junto con trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, trabajadores de la química, y en ese sentido también creo que hay que tener una posición abierta y generosa para que todos los llamados a este proceso constituyente puedan sentirse plenamente identificados no solo con la organización resultante, sino a la vez también con su sector o con su subsector. Tenemos, compañeros y compañeras, que encontrar también el encaje definitivo en relación con esa cuestión que se ha convertido en un mito, que son las secciones sindicales estatales. Y se ha convertido en un mito porque hay seguramente intereses en que se convierta en un mito. Las secciones sindicales estatales funcionan. No tiene por qué haber ningún problema en su encaje en los sectores. Funcionan y funcionan bien. Y yo soy de los que cree que este sindicato, cuando tiene organizaciones que funcionan y que funcionan bien, debe dejar que continúen funcionando bien. Tenemos mucho trabajo para hacer. Hay muchos sectores a los que no llegamos. Hay muchos trabajadores a los que no llegamos. Y en ese sentido, las secciones sindicales, yo os puedo asegurar que conozco algunas de ellas, conozco a compañeros de las secciones sindicales estatales que están dando un resultado extraordinariamente positivo y que permiten a la Federación, a partir de incluso recursos económicos, pero sobre todo recursos humanos, poder dedicarse a trabajar el resto de los sectores. Hay que ver cómo somos capaces de encuadrar todo esto con las empresas que trabajan directamente, empresas de mantenimiento de otro tipo en algunos de estas empresas, en algunos de estos sectores. Porque hay que encontrar una ligazón entre los trabajadores de estas empresas y las empresas en las que trabajan. Porque muchas veces nos encontramos en la calle a muchos trabajadores, sobre todo trabajadores jóvenes, que nos dicen que solo os preocupáis por las empresas grandes, y yo que estoy trabajando para una empresa grande no me preocupo. Y por tanto también desde ese punto de vista tenemos que aprovechar estos cambios para ver cómo podemos integrarlo todo y podemos ser útiles allá donde tenemos fuerza
para proteger allá donde los trabajadores y las trabajadoras no tienen tanta fuerza. Y para poder a la vez extender el sindicato a aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que no están implicados. Y en ese sentido los sectores y las propias secciones sindicales estatales juegan un papel fundamental. No tenemos mucho tiempo, repito, y creo que sería bueno que eso se pudiera hacer en el periodo de tiempo más breve posible. Si no recuerdo mal, mañana mismo hay una reunión convocada de las dos federaciones y la Comisión Ejecutiva Confederal, el compañero Espartero, justamente para poder abordar esa cuestión. Yo ayer mismo he estado reunido después del Congreso, o durante el Congreso que teníais aquí, he estado reunido con el compañero Antonio Dusa, justamente para transmitir lo mismo. La Comisión Ejecutiva Confederal no concibe un proceso de confluencia y de constitución de una nueva federación que no sea sobre la base del acuerdo y del entendimiento. Y digo del acuerdo y del entendimiento desde la perspectiva de las dos legítimas direcciones de las federaciones que han salido en los congresos. En el congreso del mes de diciembre, la de la FITAG, y en el congreso de hoy de la Federación de la MCA, de la Federación de la Metal, la Construcción y Afines. Es a partir de ahí que hemos de encontrar un punto de acuerdo en la estructuración de la federación, cómo quedan los sectores, cuántos, en cómo quedan las secciones sindicales en el ámbito de la nueva federación, otras cuestiones que plantea FITAG que tendréis que discutir, sobre todo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de funcionamiento de cada una de las dos federaciones, que me parece que son básicas y fundamentales para poder afrontar, repito, dentro de un mes, un Congreso Constituyente con garantías. La Comisión Ejecutiva Confederal quiere que se haga con garantías, no con mayorías, con garantías. Hay una diferencia importante entre garantías y mayorías. Las mayorías son fáciles. Las garantías, el acuerdo que nos garantice que el proceso va a ser un proceso que acabe con éxito, no es tan fácil, es mucho más complejo. En el Congreso Confederal sabéis que nos hemos comprometido a muchas más cosas. Algunas resueltas como las que os hablaba hasta ahora del proceso constituyente. Otras que tienen que formar parte de la práctica diaria del sindicato, que tenemos que incorporar a nuestra manera de ser y de funcionar. La transparencia tiene que ser un elemento clave de los próximos años del sindicato. Hay que tener la seguridad de que esta organización hace las cosas bien y demuestra cada día que las hace bien. Esa será la garantía de que el sindicato en los próximos años pueda dedicarse fundamentalmente a aquellas cuestiones que no son propias, que no son otras que la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Pero si no cerramos bien el capítulo al que me refiero, compañeros y compañeras, no será fácil que tengamos suficientes posibilidades como para incidir en aquellos elementos que no son propios, que no son otros que la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a 3 federaciones, y ir a 3 federaciones quiere decir también que en el territorio seamos capaces de funcionar desde la perspectiva de la cooperación. Vamos a llevar adelante los planes de viabilidad que os he comentado antes, durante y después del Congreso Confederal, en cada una de las organizaciones, porque tenemos que asegurar que la organización es plenamente viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la atención a los delegados y a las delegadas, con las cuotas de los afiliados y de las afiliadas. Y ese es un trabajo que nos llevará tiempo. Ese es un trabajo que no será fácil.
pero que en el territorio hay que sumar voluntades, hay que cooperar entre todas las organizaciones de tal manera que sea posible. Tenemos que erradicar de manera definitiva esa idea que corre que los servicios comunitarios, los gastos comunes, si hay dinero se pagan y si no, no se pagan. Los hay que pagar siempre. Los hay que acordar y los hay que pagar siempre. Es una de las prioridades que tiene que tener el sindicato, porque en esos gastos comunes muchas veces hay responsabilidades de personal con algunos trabajadores del sindicato y otras veces hay responsabilidades sobre todo de servicio y de atención al conjunto de los afiliados y las afiliadas del sindicato. Por tanto, ahí hay un trabajo importante que tenemos que realizar. Sectoralización, transparencia, planes comunes. La Comisión Ejecutiva Confederal, con toda seguridad que va a estar en condiciones de plantear a las tres federaciones un plan de ajuste, por lo que hace referencia tanto a las federaciones estatales como a la propia Comisión Ejecutiva Confederal. Porque se puede hacer. Antes, cuando iba presentando la candidatura, algunos compañeros y algunas compañeras me decían: no lo podrás hacer. Pues se puede hacer. Y lo vamos a hacer. Será complejo, seguro. Será difícil, seguro. Pero este sindicato ha llegado el momento de que se tiene que plantear muy seriamente una reforma en profundidad. El sindicato a veces se parece bastante a un árbol. Y los árboles, los que sois de campo, sabéis que de vez en cuando hay que podarlos. Porque hay ramas que salen que solo hacen que comer savia, que no dan fruto. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, tenemos que reducir las estructuras de las federaciones estatales y de la propia confederación. Si las federaciones estatales quieren, lo podemos hacer conjuntamente. Me parece que sería razonable que pudiéramos unificar determinados servicios que hoy multiplicamos por 6 y que seguramente que con uno de los 6 no tendremos bastante, pero seguramente que no necesitaremos los 6, tanto por lo que hace referencia a temas de prensa, como por lo que hace referencia a la comunicación interna o por lo que hace referencia incluso a gabinetes de estudios. Vamos a trabajar a fondo ese tema para conseguir poder drenar recursos para las organizaciones hacia abajo y sobre todo también para que las organizaciones vean que lo que les estamos pidiendo no es diferente de lo que estamos haciendo. Porque también es importante que la dirección de la Confederación, cuando pide a las organizaciones del sindicato que trabajen en una dirección, sea la primera que aporte y sea la primera que ponga soluciones. Y eso, compañeros y compañeras, tenemos el mes de mayo, que es el mes donde vamos a cerrar los procesos congresuales de la práctica totalidad de las organizaciones. A partir del mes de mayo, yo espero tener que hablar poco de estos temas y mucho de nuestras propuestas políticas, de cuáles son las soluciones que planteamos como sindicato a los problemas que en estos momentos tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Creo que hasta el día de hoy, desde los previos al Congreso Confederal, hemos hecho toda una serie de propuestas importantes. Hoy se habla, incluso yo diría que hay mucha gente que está dispuesta a luchar para que las personas de más de 55 años tengan un puente a la jubilación. Y eso, compañeros y compañeras, es gracias a este sindicato. Es gracias al esfuerzo de ser capaces de trasladar, de concretar propuestas concretas que llegan al corazón de los trabajadores y las trabajadoras, de los afectados y de muchos que no están afectados, que han visto cómo su padre
un día sí y otro también se quedaba en casa pensando que no iba a poder cobrar su pensión o pensando que no va a poder cobrar su pensión. Hay que continuar con ese tipo de propuestas que son directas, que son concretas, que nos van a ayudar a ganar espacio social que hemos perdido en los últimos años. Compañeros y compañeras, el contrato relevo a los 60 años será una realidad en este país otra vez. Si somos capaces de continuar trabajando y planteándolo seriamente como una alternativa al desempleo en nuestro país. No solo porque en los sectores en los que se mueve la Federación cae de cajón, cae de lógica. Parece que hay gente que no se ha enterado todavía que en los procesos productivos de las empresas, en muchos casos, cuando uno llega a la edad de 60 años, no puede continuar trabajando con el ritmo que tenía, y en algunos casos no puede continuar ni trabajando, y que por tanto esta es una solución razonable, sino también, compañeros y compañeras, porque es la única manera a corto plazo de poder dar trabajo a decenas de miles de jóvenes en nuestro país. Pero seguramente que es también de las pocas maneras que tenemos de poder finalmente empezar a cambiar también el ritmo por lo que hace referencia a la seguridad social. Hay una campaña en marcha otra vez para intentar volver a recortar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionistas. Y compañeros y compañeras, hay que decirlo claramente, el sistema de pensiones no es sostenible por culpa de la reforma laboral. La reforma laboral es la responsable de la bajada de los salarios en este país. Y en ese sentido, también, compañeros y compañeras, creo que tenemos que estar satisfechos que hemos sido los que hemos vuelto a poner en su sitio la reforma laboral, exigiendo la derogación. La reforma laboral no se puede reformar, la hay que derogar. Y solo a partir de la derogación se generarán los equilibrios necesarios para poder entrar en una fase de negociación con la patronal o con el gobierno de turno. Si no hay derogación, no tendremos condiciones para poder hacer una negociación de la reforma laboral en buenas condiciones. Estaréis de acuerdo conmigo que antes del Congreso de la Confederación eso no sonaba con esta fuerza. Y en ese sentido creo que nos tenemos que sentir orgullosos de haber situado de nuevo la acción sindical, el papel del sindicato en primera línea. Vamos a plantear al nuevo gobierno, si es que lo hay, y si no lo hay, lo vamos a plantear a los partidos políticos y lo vamos a plantear para el próximo Parlamento, la necesidad de que podamos poner en marcha un plan de choque por el empleo, que quiere decir fundamentalmente un plan de choque en el sector público y que quiere decir un plan de choque en una parte muy importante dirigido también a los sectores de la construcción. ¿Por qué? Porque es que a corto plazo no hay manera de solventar los problemas de desempleo que tiene este país. Necesitamos recuperar empleo y eso solo se puede hacer a partir de la iniciativa pública. Y la iniciativa pública de manera inmediata, fundamentalmente, viene a través del trabajo que se pueda realizar, sobre todo con trabajos que tienen una relación directa con las infraestructuras. Y eso, compañeros y compañeras, creo que vamos a estar en condiciones de poder pasar a concretarlo en poco tiempo. Pero el sindicato tiene que trabajar políticas a medio y largo plazo. Este país nunca ha tenido política industrial. Desde aquella frase famosa de que la mejor política industrial es la que no se hace, el país ha ido intentando en determinadas comunidades autónomas, con más o menos voluntarismo, situar políticas industriales. Ahora ha llegado el momento de hacer un gran acuerdo estratégico por la política industrial.
Si no recuperamos la industria, no recuperaremos el empleo de calidad. Si no recuperamos la industria, no recuperaremos los salarios. Si no recuperamos los salarios, compañeros y compañeras, no recuperaremos ni el estado del bienestar ni la seguridad social. Por eso es para nosotros muy importante un proceso de esas características. Tiene que ser un plan estratégico acordado en el ámbito del Estado, porque hay muchas políticas industriales que solo se pueden hacer desde el ámbito del Estado. La política fiscal tiene que jugar un papel importante en nuestro país en relación con los temas industriales. La política energética tiene que ser otro elemento clave. No podemos estar discutiendo cada vez que tenemos un problema en una empresa o en un sector la política energética. El país tiene que tener una política energética clara que posibilite la instalación de nuevas empresas y que permita la continuidad de los puestos de trabajo de las empresas de hoy. Y podíamos continuar hablando de la investigación, el desarrollo, la innovación como elementos claves de esa política industrial. Creo que hoy, si fuéramos capaces de medir cuál es la diferencia que teníamos hace 6 años entre España y Alemania y entre España y Marruecos, veríamos que hoy estamos mucho más cerca de Marruecos que de Alemania de lo que estábamos hace 6 años. Y esa es una situación que o la invertimos o no seremos capaces de poder mejorar en ninguno del resto de los parámetros del estado del bienestar. Ni en educación, ni en salud, ni en servicios sociales, ni en ninguno de los parámetros del estado del bienestar. Y en eso es en lo que se tiene que dedicar el sindicato a fondo. Por cierto, tenemos una gran oportunidad de poder presentar el día, creo que es 17 de mayo, la iniciativa legislativa popular, las firmas para la iniciativa legislativa popular que nos hemos comprometido para restaurar o para situar una renta mínima, una renta garantizada. En ese sentido también os quería pedir un último esfuerzo para que se puedan recoger firmas. Es evidente que este sindicato, con todo el proceso de congresos, no ha recogido firmas suficientes y, por tanto, os quiero pedir un esfuerzo adicional para poder recoger firmas para que podamos llevar esta iniciativa al Parlamento. Una iniciativa que, si somos capaces de llevarla al Parlamento en las condiciones actuales o futuras, seguro que tiene muchas posibilidades de abrirse paso. Porque el sindicato tiene que aprovechar esta nueva coyuntura de pluralidad que hay en el Parlamento para convertir lo que algunos piensan que es un desastre en una oportunidad para nuestras propuestas. Y esta, que seguramente que puede ser la primera propuesta que situemos, si somos capaces de recoger firmas, nos puede venir bien. Compañeros y compañeras, no quedan muchos días para que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. Nosotros lo hemos dicho claro, y yo lo vuelvo a repetir hoy. Es más, hoy hemos aprobado un manifiesto conjunto, la Comisión Ejecutiva Confederal y la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras, en relación con esta materia. Nosotros queremos que se constituya un gobierno de progreso, un gobierno de cambio en nuestro país. Seguramente que muchos de vosotros pensáis que ya no hay tiempo. De hecho, es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas del país. Yo creo que tiene que haber tiempo. Y nosotros vamos a trabajar este tema hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho. No es una cuestión que tenga poca importancia. Tiene muchísima importancia. Algunos tertulianos algunas veces incluso dicen: es igual, el país continúa en marcha, parece que no hace falta gobierno. Eso seguramente que lo piensan los que tienen de todo. Las personas que no tienen de nada no pueden esperar.
Mañana, creo que es mañana, finaliza el acuerdo de los 426 euros. No tiene prórroga. Vamos a ver si podemos finalmente prorrogarlo o no, pero tampoco queremos prorrogarlo como está. Y el actual gobierno, en funciones, para otras cosas parece que sí, pero para esto no está tan abierto a que se pueda modificar. Y habría que modificarlo porque solo hemos gastado el 25% del total del presupuesto. Y hay mucha gente que necesita esa ayuda. Hay mucha gente que no tiene nada. Eso depende también de que tengamos que esperar 3 o 4 meses más para poder constituir gobierno en nuestro país. Los planes de formación profesional están parados, como consecuencia también de la falta de gobierno. Y todo este paquete de iniciativas que queremos poner en marcha y que, compañeros y compañeras, si no hay gobierno no se van a poner en marcha. Pero también os quería decir que seguramente que en el mes de septiembre no estaremos mejor que estamos hoy. Y por tanto, también desde ese punto de vista, creo yo que convendría que las fuerzas políticas no miren el retrovisor electoral, sino que miren a la cara de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque si miran a la cara de los ciudadanos y las ciudadanas, con toda seguridad que harán un esfuerzo para poder llegar a un acuerdo que nos permita constituir gobierno y no ir al proceso en el que estamos. Quiero ir terminando con 2 cuestiones básicas. Elecciones sindicales. Va a ser una constante mía. A mí me gusta hablar de las cosas del sindicato. Por tanto, voy a ir hablando de elecciones sindicales y no solo voy a hablar de elecciones sindicales. Hoy en la Comisión Ejecutiva Confederal les he dicho a los compañeros y a las compañeras de la Ejecutiva Confederal que quiero participar en los comités electorales de las comunidades autónomas por el tema de las elecciones sindicales. Este sindicato tiene que mejorar los resultados en las elecciones sindicales. Y lo podemos hacer. Hay que tener y recuperar militancia. Hay que recuperar, compañeros y compañeras, compromiso con el sindicato. Y eso sirve para los responsables de los sindicatos, para los responsables de las federaciones y sirve para los responsables de las secciones sindicales. El sindicato no va a tener más medios que los humanos propios de la organización para poder realizar estos trabajos. Y en consecuencia tenemos que ponernos todos a trabajar para mejorar, para conseguir buenos resultados en elecciones sindicales. Por 2 razones, incluso por 3 razones. La primera, porque hay un deseo especial de que los sindicatos parece que estamos perdiendo peso. Y no es cierto. No es cierto. En elecciones sindicales no estamos perdiendo peso. Evidentemente ha bajado el número de delegados que se eligen. Y evidentemente los sindicatos que compiten con nosotros no están en los centros de trabajo donde ha bajado la presencia sindical, porque son los centros de trabajo de las pequeñas y medianas empresas donde más ha bajado la presencia del sindicato. Y sabéis que en las pequeñas y medianas empresas los sindicatos estos que se llaman tan revolucionarios no están. Porque hacer la revolución en una empresa pública es fácil. Hacer la revolución en una gran empresa no es tan difícil. Hacer la revolución, que es presentarse en unas listas para las elecciones sindicales en las pequeñas y medianas empresas de este país, es mucho más difícil. Y eso es lo que hace la gente de nuestro sindicato. Por eso yo os pido, compañeros y compañeras, ese esfuerzo de las estructuras, de las
secciones sindicales grandes para poder contribuir a mejorar de manera sustancial el resultado de las elecciones sindicales. Y tenemos que dar la batalla en la afiliación, empezando por los delegados y las delegadas que no están afiliados. Que podemos pensar que es que son ellos, pero mejor que pensemos que somos nosotros que no hemos ido a buscarlos. Hay que hacer un plan para afiliar a los delegados y a las delegadas y para pedir la afiliación a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese es el trabajo que tenemos encomendado a partir del mes de mayo, a partir de la celebración de los congresos. Los que no tengáis congresos ya podéis empezar a partir de mañana, no hace falta esperar después del mes de mayo. Pero, compañeros y compañeras, quiero que seáis plenamente conscientes de que habéis elegido una dirección confederal, que puede ser que alguien haya pensado que esto es una ganga, que no va a ser una ganga, que nos vamos a poner a trabajar a fondo. Los que me achacaban que tenía mucha edad, alguna vez les he dicho que como ya estoy madurito, hay cosas que no puedo dejar para mañana. Por tanto, ser plenamente conscientes que esto hay que ponerle ritmo. No hay todo el tiempo del mundo por delante. Seguro que tengo más de 4 años. Seguro que tengo más de 4 años. También lo digo para que nadie lo interprete inadecuadamente. Seguro que tengo por delante más de 4 años. Pero, aunque sean más de 4 años, compañeros y compañeras, yo soy de los que cree que lo que no empieces a hacer los primeros 2 meses, los primeros 3 meses, luego te come y no hay manera de poder hacerlo. Y yo me he comprometido con los compañeros y con las compañeras del sindicato, en nombre de toda la Ejecutiva confederal, que vamos a hacer una transformación del sindicato, que vamos a visitar los territorios periódicamente y que vamos a hacer asambleas abiertas donde podamos debatir los objetivos y las políticas que ha desarrollado el sindicato con todos aquellos compañeros y compañeras que lo quieran hacer. Y para poder hacerlo e ir con la cabeza bien alta, tienes que llevar los deberes hechos, y queremos hacer los deberes, y yo cuento con vosotros para hacer los deberes. Y os quiero pedir, compañeros y compañeras, que como tantas veces esta federación ha hecho en el sindicato, ahora también y de manera especial, dé un ejemplo de coherencia, de unidad, de trabajo en común en esta tarea que no es fácil, en esta tarea que en parte culminaremos el día 12, pero que continuará. Creo que en buena parte la Confederación nos estará mirando. Y depende cómo, algunos igual están muy contentos. Por eso yo os lo quiero pedir de corazón. Los que habéis querido que sea secretario general, ahora tenéis la obligación de apechugar con las consecuencias y de conseguir que este proceso que hemos iniciado sea un proceso irreversible de cambios en la organización que nos lleven a construir el sindicato del siglo XXI. Muchas gracias, compañeros y compañeras.